pensar, cambia todo en este mundo, cambia el crimen con sangre, cambia el pasto su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Buenas, buenas, ¿cómo les va? Mercedes Sosa, cambia, todo cambia. Y les cuento que esto es para los que lo van a ver en diferido, en otro momento, a la noche, mañana, en algún año, porque todo queda en la nube. Vamos a estar charlando, les cuento, que esto es Didáctica a la Carta. Intentamos sistematizar un espacio semanal desde la Red Lúdica Rosario para hablar de ciertos temas que nos involucran como educadores para el trabajo que hacemos con las infancias. Principalmente este Didáctica a la Carta está orientado a la enseñanza en la educación inicial y primaria, por eso se llama didáctica y está relacionado con la enseñanza, pero no con, sí, con formas de enseñar, pero esas formas de enseñar que, como dice la canción que canta Mercedes Sosa, cambia, todo cambia, formas de enseñar que se van transformando, ¿sí? Y estamos en un momento de mucha transformación y las prácticas se van transformando. El tema es que, como venimos hablando muchas veces en los episodios anteriores, que ustedes pueden ver grabados en nuestro canal de YouTube, Red Lúdica Rosario, ponen ahí, ven en listas de reproducción didáctica a la carta y van a encontrar más de 90 capítulos dedicados a la enseñanza en la educación inicial y primaria. Y en esos capítulos, ahora que lo digo acá, estoy pensando, me doy cuenta que vamos conversando acerca de formas que se van transformando al tiempo de enseñar. Y esa transformación, valga la redundancia con lo que dije antes, llevan tiempo. Pero no solamente tiempo, porque si no estaríamos diciendo que es una cuestión de tiempo nada más transformar la enseñanza. Y no es una cuestión del tiempo, es lo que vamos haciendo en ese tiempo con nosotros mismos, con nuestras formas de pensar y de qué manera hay acontecimientos, autores, eventos, encuentros como encuentros como los de los conversatorios que tuvimos, los últimos 2 conversatorios que también pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, en la lista de reproducción de Didáctica a la Carta, conversatorios en los que se van produciendo conocimientos en la conversación con el otro, con la otra. Por eso les doy la bienvenida a todos los que se van incorporando. Y ya abrimos los comentarios para empezar con una pequeña pero contundente pregunta, mientras voy haciendo algunos anuncios. ¿Qué entendemos por interculturalidad? Tema que aparece con mucha fuerza en todos los últimos, o en los diseños que tuvieron una reciente actualización. ¿Qué entendemos por interculturalidad? ¿Cómo nos va enseñando o abordando el eje de la interculturalidad en nuestras prácticas de enseñanza? Y hoy vamos a tener como invitado a Nicolás Chávez, profesor de educación inicial que vive en San Nicolás y que en el conversatorio que hicimos sobre educación sexual integral, presentó una propuesta vinculando la ESI con la interculturalidad. Y por eso le dijimos, vamos a hacer un vivo en Didáctica a la Carta. Eso es el tema de hoy, ahí queda planteado. Para empezar con esto, les cuento que el sábado pasado hicimos el taller de recursos lúdicos para la práctica número 2, estuvo muy bueno porque justamente Belén, María del Carmen, Mariela y otras participantes trajeron sus propias problemáticas respecto al diseño de propuestas y a cómo incorporar los recursos lúdicos en el diseño de la propuesta. No solo para presentar las propuestas, sino para también sostenerlas y cerrar las propuestas. Todo esto lo pueden ver en el episodio anterior que hicimos, muy lindo episodio,
que ya está en nuestro canal de YouTube, Red Lúdica Rosario. Ahí pueden ver el último episodio que hicimos sobre recursos lúdicos para la práctica. Y bueno, y el taller, el que estuvo, y el que no se lo perdió y vendrá en otra oportunidad. Y el sábado que viene vamos a estar haciendo historias de Sala Azul. Es un taller hermosísimo que vincula música, ESI y literatura y está a cargo de las integrantes del grupo Al Rondó Ideas en Danza. Son dos profesoras eminencias en música, Mariana Vázquez y Tamara, no quiero decir apellido porque me es muy difícil, después lo traigo, abro el archivo y lo digo y lo pronuncio bien. Bien, taller Historias de Sala Azul, son 4 libros que a partir del cual se disparan un montón de actividades vinculando y hablando de interculturalidad. En este caso integran la música, los lenguajes, hacen interculturalidad con la música, integran los lenguajes de la música y la literatura, entrelazándolo con la ESI. Y yo voy a ir invitando, sin más speeching que el que ya hice, a nuestro compañero de la red lúdica, Nicolás Chávez. Bueno, yo soy profe de nivel inicial, vivo en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, y bueno, hace poco me recibí en el 2020, y bueno, me encontré con esta red y con esta red lúdica, te estoy imaginando porque no te veo, ¿eh? ¿Qué habré apretado? Pero bueno, muy bien, gracias a los que están respondiendo. ¿Te encontraste con la red y qué te pasó que te encontraste con la red lúdica? ¿qué me pasó? Muchas formas de pensar me pasaron. Formas de pensar diferentes, ¿Se te en empezó realidad. a complicar el panorama respecto de qué? ¿Formas diferentes respecto de qué? De cómo enseñar, de cómo se aprende. Me amplió bastante el pensamiento. ¿Y te gustaron los conversatorios que estuvimos haciendo, no? ¿Qué te pasó con los conversatorios? Y en los conversatorios, tanto de la educación ambiental integral y la ESI, como que me fueron resonando cuestiones que tenían que ver con la convivencia, con el respeto, ¿no? Y estos conceptos como que, si bien, por ejemplo, en la educación ambiental integral era para con los seres vivos, en este caso, con las personas, por ejemplo, con la ESI. Y bueno, y esto que resonaba, estos conceptos que resonaban, me llevaron a lo que es la interculturalidad. Sí, voy a hacer una aclaración ahí, que la dije antes, pero para los que se unieron ahora. Fue llamativo lo tuyo, que en el conversatorio de ESI, mientras todas las propuestas tenían que ver con la mirada sobre cada persona en particular y el aprender a conocernos, el aprender a entendernos, el aprender a defender nuestras ideas, a que se respete nuestro cuerpo, todo lo uno, ¿no? Y vos marcaste la diferencia presentando una propuesta respecto de la interculturalidad vinculada a la ESI, que fue llamativa porque, o por lo menos a mí me llamó la atención, ¿no? Porque siempre lo de la ESI tiene que ver con que en el buen sentido de la palabra, y está bárbaro, ¿no? El aprender a conocerse, aprender a respetarse y a que me respeten, todo para uno, pero vos saliste a la cancha con esto de la diversidad, la relación con el otro, básicamente eso, ¿no? La relación con los otros, ¿no? Eso te convoca mucho a vos. Sí, con los otros y con todo, con la tierra en general, con el lugar que habitamos, con el territorio. Esa mirada que vos tenés cuando estuvimos charlando,
remarcaste mucho que cada cultura tiene una forma de ser y de relacionarse con ese entorno, ¿no? Con ese ambiente. Y en eso de las formas de relacionarse de cada cultura, vos hiciste mucho hincapié en la intercultural, en el conversatorio sobre ESI, de aprender en relación a cómo los otros o las otras culturas se relacionan con el entorno. Y lo digo chiquito y ya te doy paso a nuestro guión más o menos que tenemos por ahí. Es lo mismo que dijiste cuando te presentaste, ¿no? Andabas por el mundo virtual en pandemia y te encontraste con la red lúdica que planteaba cosas con las cuales resonabas, ¿no? Te encontré que tenía una forma de mirar algunas cuestiones con las cuales vos resonaste, ¿no? Y me parece que esto de, ¿qué? Todo tuyo. Claro, porque es como desnaturalizar ciertas cuestiones, pero para desnaturalizarlas es difícil, por lo menos para mí fue difícil, porque tiene que ver con una mirada más introspectiva, porque hay cosas que vienen dadas socialmente o que se nos adjudican como sociedad, que fueron legitimados por conflictos, en otros tiempos, en otro contexto, y es necesario desnaturalizar eso, pero para eso, para poder desnaturalizar, hay que salirse un poco, ¿no? Abrirse a ese mundo. Ver cómo lo hacen otras culturas para poder volver a mirarse y pensar cómo lo hace uno, por qué y desde dónde, ¿no? Claro, claro. Y en eso, bueno, estoy pensando también en lo que pasó en el taller de recursos lúdicos para la práctica, ¿no? Que una integrante, Belén Justo, trajo una forma de planificar, ¿no? Y bueno, era una forma que a mí me era muy conocida, casi como que en algún momento de mi vida la había creado, que eran los trayectos. Y yo le decía, y de esto vamos a hablar nosotros al final de esta charla también, cuando nos cuentes qué andás diseñando y pensando, y yo le decía, bueno, pero esa forma tiene un contexto histórico. Se creó en un momento determinado, nos atravesó una pandemia, el mundo va cambiando, y eso puede cambiar. Y ella me dice algo así como, pero entonces las formas de enseñanza, ¿en base a qué cambian? Y nunca se me ocurrió que cambiaban más allá de las grandes transformaciones, ¿no? Estamos hablando de una cosa muy marcada de escuela tradicional y la actualidad, pero no se le ocurrió que dentro del momento actual también van cambiando, porque lo que pasó en pandemia es distinto a lo que pasa hoy, y lo que nos dejó la pandemia hace que tengamos que encontrar otras formas de relacionarnos con el otro o con la otra, ¿no? Incluso a vos que tanto te llama la atención la relación con los seres vivos de las distintas culturas, esas culturas también van modificando sus formas, ¿no? Cambia todo, cambia, dice Mercedes Sosa. Sí. Y para llegar a la interculturalidad, Nico, me gustaría que vos me compartiste a mí un recorrido creativo, un pensamiento creativo que tuviste para llegar, o creativo en el sentido de asaltos, ¿no? Que en realidad se llama pensamiento traductivo. Vas saltando de pensamientos en pensamientos y llegás a una idea, o por lo menos al principio de una idea. Y tu idea de interculturalidad, vos me contaste que tuvo que ver con un pequeño recorrido que va desde una experiencia vivida, pasando por Japón, España, México y llegando a la Argentina, a saltos construiste una idea. ¿Querés contarnos ese recorrido? Claro, fue particularmente lo que me movió a hacer estos saltos, que fueron más Sí. en paralelo, fue esto de pensar por qué aprendimos lo que aprendimos y cómo lo aprendimos y cómo llevarlo para otro lado, ¿no? En este sentido de la enseñanza y de diseñar determinadas propuestas.
Y, Entonces, mm, ¿por dónde empezamos tu recorrido? ¿Qué te pasó alguna vez como experiencia vivida? iba caminando y me encuentro con una gata que se mete a una boca de tormenta. Y en la boca de tormenta me fijo así y estaban los gatitos de la gata. Entonces yo ahí ya me replanteé el hecho de la empatía, ¿no? De esta emoción, de esta emoción que tenemos que, de esta emoción o esta relación que vamos construyendo con estos seres vivos. Y, y en base a Pero, eso, ¿qué le pasaba a la gata y qué sentiste vos? ¿Qué le pasaba a la gata? ¿Perdió los gatitos? la gata tenía los gatitos ahí en la boca de tormenta y estaba llevándole comida. Sí, Entonces me pongo a pensar si ella eligió estar conviviendo con nosotros, con los seres humanos, ¿no? En una ciudad, ¿no? Y, y en qué medida también nosotros de alguna forma abusamos de la naturaleza. Eh, Porque no creo que ella haya, por elección, haya venido a la ciudad y a tener sus bebés en una boca de tormenta, que encima ese día justo venía una tormenta, una lluvia. Y, y y, eso te causó empatía en el sentido de ponerte en lugar de la gata y relacionarlo con qué, con las veces que estamos donde estamos sin haberlo elegido, qué sé yo. ¿Cómo si es lo justo, relacionas? si es justo, si eso Si que es, le está pasando a ese ser vivo es justo, le podemos poner gata, le podemos poner persona. ¿Eso es justo lo que le estaba pasando? O lo que estaba viviendo, ¿no? Un desarraigo de su lugar. bien, bien, pero Y, como y sos maestro jardinero, también esa experiencia, esto es interesante porque en realidad este recorrido está mostrando esto que vos mismo decís que tiene que ver con formas de aprender, que en este caso sería también formas de construir conocimiento, ¿no? Vos vas construyendo conocimiento trayendo distintas experiencias y subrayo las distintas experiencias. Y pensando en el taller que se viene de ESI, literatura y música, pienso que en la articulación de los lenguajes, como en este caso tuyo, en la articulación de experiencias, se produce algo distinto, ¿no? Vamos a ir viendo. De la experiencia de la gata, tengo un pajarito, como le digo a Cirilo, que me contó que te fuiste a un cuento de un autor japonés. ¿Puede ser? sí, Fumiko Takeshita, que es el cuento El gato que buscaba un nombre. Este cuento trata sobre un gato que sale en busca de un nombre porque no tenía, y bueno, y al final del cuento encuentra a una persona que lo nombra, lo termina de nombrar, y lo llama Limón. Y lo Y, llama y volvemos sobre la empatía, ¿no? Eh, por eso también generar cierto grado de conciencia a través del arte que es este de escribir. Y, y, pero para tener conciencia, por ejemplo, me llevó desde Japón a España, o sea, volviendo de ese cuento, fui para España, ¿no? Imaginariamente, y me encuentro con Panikkar, que es un filósofo, un teólogo, escritor, ya murió, falleció, que desarrolló una filosofía interreligiosa e intercultural. Y una de las frases que él dice en uno de los videos es que el sabio es sabio porque saborea, el sabio es sabio no por sapiencia, sino porque saborea las no ideas, ¿no? por Le cantidad gusta, de conocimientos. claro, no porque sabe saborear, desmenuza, o yo lo comparo con cuando nos alimentamos, ¿no? Cuando estamos comiendo la cena o que vamos a comer hoy a la noche algo, y somos conscientes verdaderamente de lo que estamos ingiriendo, ¿no? Ah, mira, por ejemplo, como algo y digo, ah, mira, tiene perejil, ¿no? Oh, no, mira, tiene cúrcuma. ¿Sabes a qué me suena a mí? Y voy abriendo mientras hacemos este recorrido.
preguntas o pidiéndole comentarios a la gente, ¿no? Aparte de saludarla. Eso que vos decís de saborear, a mí me viene o me resuena en esto de que muchas veces agarramos los diseños curriculares, como ahora que todos los diseños se están actualizando y salen diseños nuevos, ¿no? Los tomamos y no nos damos el tiempo de, entre comillas, y pongo con eso muchas comillas, porque saborear un diseño curricular, desde la relación con la comida, es medio insulso, ¿no? Saborear un diseño curricular, pero lo tomo desde el lugar del saborear con su raíz etimológica del saber, ¿no? Agarrar un diseño curricular y saborearlo. Y creo que lo que vos estás haciendo con el tema de la interculturalidad y con este recorrido que estás nombrando es justamente detenerte en esto, saborear de qué está hecho este concepto de interculturalidad, cómo lo podemos ver desde un lado, desde el otro, que son las miradas de los distintos autores, en base a lo cual creamos lo nuestro. Y pienso en los maestros, me pregunto, ¿no? Y le pregunto a la gente, ¿qué hace que podamos diseñar en el sentido de ir saboreando, como decís vos, Nico, ser conscientes de lo que estamos diseñando para enseñar? ¿Cuánto nos dedicamos a ello y de qué depende que nos podamos dedicar más o menos para que lo que enseñemos sea justamente de calidad, ¿no? Sea de calidad, porque si nos vamos a remitir a la interculturalidad como una perspectiva anterior a estos tiempos, en donde solamente enseñamos que hay pueblos originarios y ahí nos quedamos, ¿no? Eso no tiene que ver con saborear, sino con atragantarse con la comida. ¿No te parece? Totalmente. Y Y esto también que esto vale. de saborear, ¿no? Traer este concepto de interculturalidad que pareciera que es algo que ya conocemos o que ya, como claro. vos decís, ¿no? Es como algo, como un concepto que todos usan o todos usamos, pero que no sé si alguien se detuvo a desarmarlo, o ¿A de vos dónde te viene esa noción. en tu recorrido te ayudó un autor mexicano con esto, ¿no? Sí, Gunther Dietz, él hace una diferencia, hay un video en YouTube, que si ponen interculturalidad y ponen Gunther Dietz, les va a salir, y hace la distinción entre multiculturalidad, multiculturalismo, interculturalidad, interculturalismo, para llegar a una hiperdiversidad. Se plantea que es a donde apunta, ¿no? A una hiperdiversidad. La idea de hiperdiversidad me genera como la idea de pensar que seamos tan diversos que no nos puedan categorizar, que no nos puedan encuadrar. Bueno, vinculado a la ESI totalmente, pasa esto con la cuestión de género. Llega un momento, si vos lo ves, yo miro los formularios, ya los que arman formulario y ponen género con el cual se percibe, otros ponen sexo, femenino, masculino u otros, hacen desastres porque ya el intentar respetar el derecho a lo diverso hace que también se vaya a tener que construir otra categoría para nombrar esto que vos decís, la hiperdiversidad, ¿no? Me parece que en tu recorrido ya pasamos por tu historia al mirar una gata alimentando a sus gatitos, pasamos por el cuento japonés que te recordó Facebook que alguna vez publicaste, que se trataba de un nombre para el gato, ¿no? O el gato en busca de un nombre. Pasamos por, ¿dónde más? Por México y este autor que habla sobre la hiperdiversidad. ¿Y qué recuerdos también en esto de construir una idea a partir de la diversidad de imágenes, recuerdos y experiencias? ¿Cuál es la anécdota que ibas a contar respecto de la Argentina? No, respecto de, sí, de la Argentina y Tras la Sierra. ¿Qué pasó por ahí? Bueno, volviendo para la Argentina, me encuentro con Cecile, que es una mujer francesa.
la cual vive en Tras la Sierra, y viene a Argentina por la necesidad de querer vivir con una cosmovisión, con una idea del mundo, que en Francia no la podía llevar a cabo, ¿no? Y ella hace mucho hincapié en este dolor, en el migrar, el contacto con y entre estas como visiones de Occidente y Oriente, y que le permitió, ella comenta en el video, que le permitió hacer un desarraigo. Vos viste un video donde ella habla. Sí, en YouTube. Sí. Entonces, pienso, y ella comenta, ¿no?, en este desarraigo, de no querer olvidar aquello que había dejado en Francia y volverlo a traer acá a la Argentina y compartir esta experiencia de vida. Y hace una reflexión que me toca a mí puntualmente, que dice, justamente hablando de ancestralidad en Sudamérica, hace justamente eso, comparando el tiempo de vida de cada uno de los países, Argentina y Francia. Hace muy pocos siglos era Argentina otra cosa, ¿no?, que Occidente. Y hace este gesto, ¿no? Se siente y late esto original que trae la Argentina, que tiene la Argentina también, como puede tener otros países, pero que al haber pasado mucha más historia, entiéndase a la historia como una historia media hegemónica. Occidental. Sí. Y bueno, y ella plantea que esto está presente en el recuerdo y al mismo tiempo en el presente. Entonces, qué importante, ¿no? Si lo tenemos tan cerquita en el tiempo, poder traerlo y que no vivamos ese desarraigo que habla ella, que comenta ella por su experiencia. A mí me hace preguntarme, y también invito a la gente a preguntarse qué preguntas le surgen, ¿no? Cuando vos planteás eso, ¿no? Y estoy pensando en lo que planteás de lo hegemónico de ciertos ámbitos, ¿no? Cómo las diferentes culturas que habitan las escuelas, ¿no? Los niños con diferentes culturas o provenientes de diferentes culturas tienen que adaptarse, ¿no? Adaptarse a lo que es la cultura escolar. Y me pregunto a la vez, ¿cómo podría ser una práctica de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Ir todos los días a la escuela y construir entre todos ese espacio con un poquito de la cultura de cada uno, ¿no? Sí. Y pienso en todas las dificultades que podrían aparecer a nivel comunidad de la familia, la comunidad escolar, los compañeros, la directora, el currículum, las formas de evaluar, ¿no? Sí. Es que creo que en ese contacto con las culturas es en donde nosotros empezamos a deconstruir una idea que nos fue dado, que nos viene heredado. Bueno, básicamente la escuela, el formato escuela, lo traemos construido con una mirada occidental. Entonces, digamos, esto plantea, y no lo plantea esta conversación, obviamente. Cuando yo leo en el diseño de la curricular de la provincia de Santa Fe, que respecto de que la interculturalidad nos interpela a crear un diseño curricular amplio, abierto, diverso, etcétera, con todos esos temas que vos mismo planteaste, y yo dije, ¿cuántos encuentros, cuántas conversaciones, cuántos debates tendremos que tener para construir una escuela realmente propia y al estilo local o como producto de algo local y no algo heredado? Sí. Fíjate que la escuela en su formato ya es hegemónica, y de construir eso nos va a llevar
tu vida, mi vida, bueno, mi vida seguro, tu vida y la de los que vienen más adelante, ¿no? Pero Por me eso, parece que esto... Dale. por eso también es importante entender cómo aprendemos y cómo aprendimos en ese tiempo en donde se necesitaba entre comillas, cierta hegemonía, cierta, ¿cómo se dice? Cuando todo se une, cuando todo es para lo mismo. Cierto consenso, acuerdo. No. Homogeneización Se necesitaba. claro, se unificaba todo. Por eso es importante, ¿no? Saber cómo lo aprendimos para, para poder entender cómo enseñar, ¿sí? Porque si no desestimamos todas estas cuestiones que traemos heredado, es difícil. Y poniendo en la mesa esta cultura, la otra y la otra y la otra, en un mismo nivel, nos permite ampliar estas visiones, ¿no? Y no solo quedarnos con la idea de cultura jerárquica o legítima. Bueno, ahí creo que hay un punto en la horizontalidad que también tiene que ver con por qué vos también te resuena tanto, que esto lo charlamos en tu rol de participante de Didáctica a la Carta cuando haces tus comentarios filosóficos didácticos. ¿Cómo resonás tanto con el codiseño de las propuestas didácticas, no? Es algo que por naturaleza, pero no es por naturaleza, por construcción subjetiva de tu historia, creo yo, vos dirás si sí o si no, o más o menos, cómo es, tenés la necesidad de horizontalizar todo lo que podés, todas las prácticas en las que te hallás. Y entonces cuando pensás una propuesta, te convocó esta idea de dar apertura a los chicos y diseñar las propuestas con los pibes, ¿no? Y con las chicas. Algo Claro. de eso hay. Está todo relacionado. ¿Sabes por qué me interesa esto tanto, Nico? Y ahora vamos a ir a lo micro que es tu infancia, en esto de cómo aprendimos y de construirnos. A mí me parece muy interesante que lo que vos estás diciendo, porque hay muchos y muchas docentes, estudiantes y docentes nobles, que por una cuestión de hábitus, como decía Bourdieu, enseguida se construyen docentes como la cultura de la escuela que primero los aloja, incluso la del profesorado, ¿no? Y entonces aprenden a ser maestros y maestras desde una forma hegemónica de concebir lo que es ser maestro y maestra. Y a mí me parece muy interesante que vos, este espacio de apertura, este espacio en el que podés venir a conversar, lástima que no te veo, insisto, y seguro que vos también estarás diciendo lástima que no nos vemos, pero nos escuchamos y nos conocemos. Me parece muy interesante para que si hay gente, docentes, estudiantes que van empezando su carrera, que tomen tu experiencia de ir construyendo tu propio enfoque, propio no por el sentido egoísta, sino porque es tu construcción subjetiva. Y me parece que mucho tiene que ver esto que vos contás que te pasó viviendo con tu abuela o la forma que tu abuela te fue enseñando a aprender, que esto es lo que se toca con nuestro rol de docente y cómo vamos enseñando a aprender en la escuela, que no es el único lugar donde los chicos aprenden a aprender, cómo vamos enseñando para que ese aprendizaje, esa forma de aprender, esté transversalizado por la interculturalidad. A ver, ¿me seguiste? Porque no te veo, no veo los gestos. ¿Qué tiene que ver esto con las formas de aprender, con tu matriz de aprendizaje en tu infancia? Llegamos a lo micro, a tu casa, a tu infancia. ¿Qué pasó por ahí? Bueno, el recuerdo con el salir al patio con mi abuela,
ya era toda una experiencia, por más de que el patio sea el mismo patio todos los días, porque justamente lo que te enseñaba o lo que yo pude aprender tenía que ver con cosas muy mínimas, ¿sí? Sin tiza, sin pizarrón, sin exposición, ni nada de eso, que, que por ejemplo, mi abuela me decía, bueno, levantá esa piedra y mirá, ¿qué hay? Y yo miraba y decía, bueno, hay este tipo de bichos. Y levantá esa esa maceta. ¿Y qué hay? Y hay este bicho o este otro bicho. Y levantá aquella otra, a ver, fíjate. Ella muy viva, muy viva en su experiencia, tenía una intención con eso que hacía. Entonces yo levantaba esa otra maceta o esa otra piedra y me encontraba con, digamos, como con un microecosistema, ¿no? Chiquitito, en donde había insectos, plantas, eh, había raíces de plantas, ¿no? Y ahí vos podías llegar a encontrar, o sea, encontrabas cómo se relacionan todos esos seres vivos dentro de eso tan micro, tan chiquitito que es abajo de una maceta. Y era Ahí me hace pensar esto de tu abuela, ¿no? Cuando vos dijiste ella tenía una intención. Y en lo que fuimos charlando en estos tiempos previos a este vivo, vos decías que esas intenciones las vamos construyendo a veces explícitamente, como podría ser en este caso, ¿no? Que nosotros estamos compartiendo tu recorrido que te lleva a la interculturalidad, a hacer foco, porque subrayemos eso. Lo interesante de todo esto es como un docente Nobel entra al campo de la educación con un foco, un punto de mira, la interculturalidad, que se puede expandir a múltiples aspectos, ¿no? Tu abuela probablemente no tenía un fin explícito, no decía, hoy le voy a enseñar lo que es la convivencia en la diversidad, ¿no? Seguramente tu abuela también tuvo experiencias de vida que cargaron esa relación con vos de una afectividad tal que te la quiso transmitir, ¿no? sí, Y sí, y a mí me parece que la forma en que diseñamos nuestras propuestas de enseñanza, que sería eso no explícito como lo de tu abuela, ¿no? Eso no explícito que está cargado de la subjetividad de lo que somos por haber, en el mejor de los casos, recuperado nuestras experiencias anteriores, como estamos haciendo ahora. Por eso me parecía tan interesante el ejercicio de recuperar nuestras experiencias anteriores para ver cómo llegamos a abordar determinados ejes, en este caso la interculturalidad. Quiere decir que hay una experiencia de vida que a vos te marca mucho y que te hace tener resonancia, como dijiste al principio, con lo que hablamos acá en la red lúdica o los temas que tratamos, pero sobre todo ahora con el diseño de propuestas, porque le voy a contar a la gente. Nico, que vive en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, por ahora está haciendo suplencias, ¿no, Nico? Y en los sí. momentos que no tenés el trabajo frente al grupo, me contó un pajarito, que serías vos, que te copás diseñando propuestas. Haces el Sí, ejercicio de diseñar propuestas, ¿puede ser? sí, así es, así es. Como, como un artesano que agarra la arcilla y se pone a modelar algo porque es un artista. En este caso, serías un creativo de tu práctica. ¿Y por qué haces eso de ponerte a diseñar propuestas cuando no tenés el trabajo con los chicos? O sea, cuando tenés el trabajo con los chicos también lo haces, pero cuando no lo tenés, también te pones a diseñar propuestas. ¿Por qué haces eso? ¿De dónde te viene? ¿Qué te gusta de eso? Eh, es, es- Creo que me divierte un montón cuando estaba diseñando la propuesta y pensando por dónde ir o por dónde encontrarse con cosas, ¿no? Con otras propuestas o con otras cuestiones. Es divertido, ¿no? Es divertido el ir
y desafiarse uno mismo, a ver hasta dónde puedo ir con esta idea, ¿no? O qué tanta es la apertura que le puedo llegar a dar, o cuál es la forma que puede llegar a encontrar esta idea que yo traigo. Porque vos fíjate que en un primer bosquejo era todo líneas, rayas y un mapa conceptual. Estamos hablando de la propuesta que presentaste en el conversatorio, que se llama En busca de un nombre. ¿Cómo es el gato en busca de un nombre? ¿Cómo se llama? Igual que el libro. Todavía no tiene nombre. Todavía no tiene nombre. Bien. Pero porque está bueno. Pero la gente puede ver esa propuesta en YouTube, Red Lúdica Rosario, Conversatorio de Educación Sexual Integral. Ahí Nico presentó su propuesta, que todavía la sigue trabajando y que si después nos permitís la vamos a compartir en la página web cuando la tengas terminada. Será como tu joyita, ¿no? Una propuesta a la que le estás poniendo, la limás, la pulís, ¿no? Pero Claro. Creo que eso te convierte en este famoso docente artesano del que habla la Rosa, ¿no? A mí me gusta más, estoy entre el artesano y el artista, pero en realidad cuando vos decís tanto la palabra divertir, a mí me lleva eso, esta palabra divertir, a que te sumergís en un proceso creativo de autoconstrucción, ¿no? Traes tus historias personales, traes ese texto japonés con el que te encontraste, traes ese filósofo con el que te encontraste, traes a la que llaman la bruja en Tras la Sierra, vas convocando a todos esas experiencias, Personajes, ¿no? escenarios, todo eso es como que uno lo trae y lo vuelca sobre una estructura, sobre el diseño. Pero a vos se te convierte en una necesidad. A vos se te convierte en una necesidad, porque no habría por qué, en tiempos que no estás trabajando en una suplencia, estar diseñando la propuesta. Eso se te convierte en una necesidad personal, me parece, personal / profesional. ¿Hay algo de eso? Y sí, porque yo creo que si un docente no se encuentra, porque podés encontrar cualquier diseño de planificaciones en internet, pero es como una carcasa, es como un robot, o sea, es como que no tiene vida. Una inteligencia artificial. Vamos a ponerle inteligencia artificial, pero no está cargado. Y ese cargado tiene que ver con la emoción, con lo que uno trae, con lo que uno intenta visibilizar en esa propuesta, que tiene que ver con una idea de uno mismo, ¿no? Pero que conlleva esta introspección que para mí es mi forma, ¿no? de diseñar la propuesta. Mirá, levanto la mano, vos no me ves, nos tenemos que contar los gestos, Nico, porque no nos vemos. La gente que no entienda por qué no nos vemos, nosotros tampoco entendemos, porque yo me veo a mí misma y Nico se ve a él solo, pero la gente ve a los dos, así que está todo bien. Acá Michela, que me encanta tomar lo que la gente dice porque es lo que nos construye, mirá como una pequeñez del detalle, como vos nombrabas la piedra que te hace levantar tu abuela, que te propone levantar para que veas a la diversidad conviviente ahí en vivo y en directo. Acá pasa lo mismo, ¿no? Algo que aporta quienes nos están acompañando, en este caso Michela Sepp, que se llamará Michela. Ella dice, eso es vocación. ¿Y sabés lo que aprendí en la facultad con una profesora que se llama Laura Arocena, que ya se jubiló, ella y yo? Laura Arocena decía que la vocación es la voz del vocante, y vocante son todas esas personas y experiencias que nos convidan a ser lo que somos. Entonces, en esto de deconstruir las palabras, como vos proponés de construir en base al autor mexicano, de construir multiculturalidad, multiculturalismo, diversidad y llegar a una hiperdiversidad como plantea el autor,
a mí me parece que esto de la vocación en la docencia hegemónica está mal, está planteado justamente hegemónicamente, que no se trata de una vocación, que educar es un trabajo. Hay una parte que es un trabajo, ay, se me cae internet, se me cae el celular, hay una parte que es un trabajo, pero hay otra parte que tiene que ver con esta construcción subjetiva que los maestros y las maestras que queremos, que vamos por ahí, elegimos construir, que elegimos una profesión que nos ayuda a construirnos subjetivamente. Y a eso coincido con Michela o Michela, que es la vocación. Y que vos te pones a practicar o a diseñar o a ejercitarte o a desarrollar el diseño de propuestas en tiempos en que no estás trabajando, porque es ese vocante que te llama, te reclama tu historia para ser lo que sos. ¿Hay algo de esto? ¿Te resuena lo que digo a partir del comentario de la compañera? Sí, sí, está bueno, está bueno. Nunca lo había pensado de esa manera, eh, pero sí, sí, creo que tiene que ver con que, con que no somos eh, meros operadores de contenido. Eh, Creo que Ni si, dadores, ¿eh? ni dadores de Miradores de contenidos, contenido, parece la gata. dadores Eh, de sangre. sí, no, 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 no. Porque si no, sí podría llegar a quedar en un robot, eso. Bueno, Pero creo que me parece un debate re interesante, Nico, este que abrimos a partir de tu resonancia con la interculturalidad. El de, digo esto por esto de la inteligencia artificial, que lo digo un poco en serio, un poco en broma, ¿no? O un poco en broma, pero mucho en serio. Eh, tenemos, y lo dijimos la vez pasada en el episodio anterior, hay docentes que miran estos episodios para contagiarse un poco de esa pasión que le ponemos a lo que hacemos y a lo que conversamos, en el ánimo de no morir bajo los efectos de una inteligencia artificial que creo que ya podés hacer, necesito una planificación de ciencias naturales con tal eje, tal contenido y que la inteligencia artificial te mande la planificación hecha, ¿no? Bueno, si no es inteligencia artificial, igual hay millones de grupos WhatsApp o Instagram donde circulan planificaciones de todo tipo. Creo que quienes hacen eso son producto de una forma de aprendizaje a la cual vos querías volver, Nico. Dijiste, al final vamos a hablar un poco de eso, de las formas de aprender. Formas de aprender a ser docente, formas de aprender a ser pibe, de aprender en la vida, formas de aprender a ser grande, formas de aprender en general. ¿De qué te aporta la interculturalidad? ¿Qué te hace pensar con todo esto? y justamente es esto, ¿cómo, cómo aprendemos lo que aprendemos? ¿No? Cómo fuimos enseñados, cómo fuimos educados, eh, eh, que para mí fue de una manera tan perversa el sistema En que, líneas generales, no por tu abuela. no, no, en líneas generales, sí. Eh, es, es triste, por ejemplo, entrar a una sala y ver que tener que separar, o sea, ver que te dicen, bueno, este por este lado y este por el otro porque no se pueden relacionar, porque se golpean. Y entonces, ¿me entendés? Entonces seguimos Sí. abocándonos a lo individual, seguimos abocando a desestimar al otro, a no escucharlo, a no saber por qué hace lo que hace, por qué piensa lo que piensa, ¿no? Entonces, Entonces, eh, esto que, dale, entonces, terminá y no me quiero olvidar, acordate que las jubiladas vamos perdiendo la memoria. Quiero ir después al contenido del diseño de tu propuesta, que tiene que ver con esto, me parece, ¿no? A escuchar al otro. ¿Qué ibas a terminar sí. diciendo? No, sí, en este escuchar al otro empezamos a entender esas otras perspectivas, pero escuchar, y volvemos a lo mismo, escuchar de manera consciente, no escuchar como una ronda de intercambios y hacemos, escribimos y ya está. Eh, va por otro lado, va por otro lado. Ni Y,
Nico, y entonces en el diseño de tu propuesta que todavía no tiene nombre, pero que se basa, contanos sintéticamente de qué se trata y vamos a jugar juntos a encontrarle esos nexos con la interculturalidad. Vos la presentaste en un primer bosquejo en el conversatorio de educación sexual integral que hicimos hace 2 semanas y está en el canal de YouTube, Red Lúdica Rosario, ponen conversatorio, educación sexual integral, Red Lúdica Rosario y va a salir. ¿De qué se trata tu propuesta? Que no tiene nombre. Un grupo de chicos, el grupo de la sala, ¿no? Que se encuentra con una caja misteriosa, la cual está cerrada con un candado, tiene bolsillos a los costados o en cualquier otro lugar, y el grupo intenta abrirla, pero justamente este candado tiene una clave, pero que además del candado hay desafíos en este bolsillito externo que va a ir invitando al grupo a entrar en un estado de flow. Este estado de flow lo traigo de los formatos de videojuego, ¿no? El estado de flow es el estado de las personas que se encuentran completamente absortas en una actividad por el placer y el disfrute. Dentro de esta caja hay diversas propuestas que el grupo va a ir resolviendo, en algunos casos junto con su familia. Pero estas propuestas tienen un orden, y este orden está dado por la incapacidad de acceder a la siguiente propuesta sin superar la anterior. ¿Está entendiendo más o menos? Sí, traes el formato de videojuegos y de eso otro que me estás enseñando, que es que, ¿cómo se llaman los juegos de roles virtuales? ¿Cómo se llama? Los breakouts o los escape room, o los escape Y room. ahí te tengo que escuchar saboreando lo que decís, porque soy una ignorante total de todo eso que está hablando, que tiene que ver con, bueno, no total ignorante, porque he jugado a videojuegos, pero tiene un formato que también tiene que ver con respetar las culturas de infancias actuales, algunas infancias, ¿no? Porque muchas veces seguimos siendo hegemónicos en la forma de enseñar, en los formatos que tienen nuestras propuestas, seguimos siendo hegemónicos sin aceptar, sin escuchar, saborear que las infancias de hoy tienen otras formas, otros formatos con los cuales aprenden, que también tendremos que deconstruirlos, porque la cultura del videojuego también es una cultura hegemónica. Hay muchísimo para debatir ahí, ¿no? Pero este formato, te digo que lo terminé de encuadrar hace muy poco, le di este formato a las propuestas, porque justamente me pasó en una suplencia que hice, creo que la semana pasada, de ver cómo entre ellos, en sala de 5, se hablaban y se comentaban a los que habían jugado, al Roblox y todos esos juegos, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, hay algo del juego, del videojuego, ¿no? Que hay que traerlo a escena, porque justamente es lo que a ellos les seduce, pero y que los pone en este estado tan alterado por ahí, que es el estado de flow. Tal vez traerlo y tal vez ayornarlo o combinarlo con otras formas también propias tuyas o de tu generación, ¿no? No solamente eso. Pero en cuanto al contenido, eso en cuanto al formato que tiene la propuesta. ¿Y al contenido de qué se trata? Bueno, van encontrando estos desafíos, ¿no? Para poder acceder. Pero ¿cuáles desafíos de qué tipo? ¿Cuál es la problemática o el tema? Como un cuento. Bueno, un videojuego tiene un formato, por ejemplo, para poder abrir este candado necesitan de una clave. La clave, como no está presente así muy a simple vista, pero hay indicios en la caja, por ejemplo, la tipografía que está escrita en la caja, que tiene el nombre, de nombre, ¿no? Esa tipografía hace referencia al cuento que tienen que ellos buscar, que es el cuento del gato que buscaba un nombre. Pero esto no se los digo yo, sino que lo tienen que tratar de encontrar estos indicios o estas respuestas a trabalenguas, adivinanzas, que van apareciendo
que van a estar presentes en la parte externa de la caja. Todavía ni siquiera la abrimos a la caja. Entonces, Escúchame, espera un minuto. Dice José que es la base de la gasificación, dice él, que debe estar ironizando el tema de la gamificación. sí, sí, Creo yo, sino que lo aclare. es la gamificación, Sí, bueno, la esto del aprendizaje gamificado, a mí también me hace ruido, me hace mucho ruido, pero también es como para pensarlo y conversar, digamos, es la cultura de los pibes de hoy. Nosotros tenemos otra cultura, y que tampoco es para todos igual, y tenemos otras formas o otras apetencias lúdicas, y no son todas iguales, y creo que eso pone el dedo en la llaga en que muchas veces, en aras de la interculturalidad, la miramos desde nuestros ojos nada más. Digo esto por mi nieto, ¿no? Que si bien vive en una familia para nada tecnológica, no se sabe cómo y por qué, más allá de los amiguitos, él es está altamente gamificado. Y las propuestas o lo que se le enseña en la escuela para él son obsoletas, no lo convoca. Pero para mí no solo tiene que ver con el formato, sino con eso que hablaba la compañera o vos mismo, de la emoción con la que se pone en juego uno y pone en juego su propia historia. Por eso ahora que te voy a dejar terminar lo del cuento, pero no sin antes decirle a los que no escucharon antes, que vos llegás a este diseño de la propuesta a través de ese recorrido que partió de recordar cuando miraste una gata cuidando a sus gatitos en la alcantarilla, el cuento del gato, el filósofo mexicano, la bruja de Tras la Sierra, ¿no? Todo esto te lleva al diseño de propuesta. Entonces ahora sí, encuentran el cuento del gato del autor japonés. ¿Y? encuentran este cuento, y en este cuento por eso también es importante este estado de flow, ¿no? Pero igual, quiero hacer una aclaración. Cuando se habla de gamificación, se habla solamente de gamificación de los contenidos. Y acá no estamos haciendo una gamificación, o yo por lo menos no estoy haciendo una gamificación de los contenidos. Los contenidos tienen su apartado y se trabajan de otra manera. Lo que yo le doy es la estructura de este tipo de juego, ¿no? Este formato de juego. Entonces, ¿eso lo explicás bien cuando tienen que ir a buscar y tienen pistas para ir a encontrarlo en una biblioteca, será? Claro, en este bolsillito, en la parte externa de la caja, tienen diferentes adivinanzas, trabalenguas, rompecabezas, que hacen que ellos vayan a buscar, por ejemplo, o pensar qué es lo que tienen que hacer con esa tarjeta, ¿no? Por ejemplo, en un primer momento, a partir de los desafíos se van a ir abriendo a resolver problemas que intencionalmente fueron pensados. Por ejemplo, una de las propuestas dentro de ese formato es lío en la biblioteca. Para abrir la caja hay que buscar un cuento específico, pero ellos no lo saben, que se va a dar a partir de determinadas pistas y trabalenguas. Descubren qué buscar para abrirla, a dónde dirigirse para encontrar el libro y qué hacer para encontrarlo. Porque el lío en la biblioteca está pensado justamente para que ellos vuelvan a organizar estos libros, estos cuentos, ¿no? Organizar la biblioteca, esa es otra propuesta. Ahí vos José sigue contestando y dice, es igual al jugar en la pantalla, dice, que el formato que le das tiene que ver cómo jugar en la pantalla. Puede que sí, puede que no. Pero a mí me parece que cuando hacemos tanto énfasis en el formato, Nico, los maestros, no los que se dedican por ejemplo, a la gamificación, cuando hacemos tanto hincapié en el formato que lo tiene, pero lo interesante, me parece, de lo que estás diciendo, por ejemplo, es que cuando ellos tienen que organizar la biblioteca para poder encontrar el cuento del gato,
ahí, entre todo lo que ya contaste, al menos a mí me resuena que para organizar la biblioteca voy a tener que ir a preguntarle a alguien que sepa organizar bibliotecas, ¿no? Claro, es una posibilidad también. Una Eh, posibilidad, es una posibilidad. Y ahí hay una transmisión de saber y el contenido tiene que ver con organizar una biblioteca, aparte de prácticas de lectura, prácticas de escritura. La caja de limón. Este diseño de propuestas es un mero bosquejo, sigue estando en construcción. Sería interesante que a medida que avancemos en ella, aquellas personas que estén viendo este video en diferido puedan ir comentando lo que le agregarían. Puede ser algo que les resonó con algún tema específico, puede ser también que les traiga un recuerdo con respecto a algo, por ejemplo un juego. La idea es poder construir algo entre todos más allá de lo que aparece. Esta propuesta, como les dije, por el momento se llama La Caja de Limón y comienza con el encuentro de un grupo con una caja misteriosa. Esta caja contiene en su parte externa un bolsillo, el cual tiene tarjetas, un candado con contraseña alfabética y en su parte superior algo escrito con una tipografía específica. En este caso, yo elegí la tipografía que hace referencia al cuento que habilita la clave para abrir el candado. Como no es posible abrir el candado desde un primer momento, va a ser necesario utilizar lo que tengamos a nuestra disposición, que serían las tarjetas. Una de ellas va a tener por escrito lo siguiente: si quieren abrir esta caja, tendrán que adivinar los problemas que se encuentran en estas otras tarjetas. Estas tarjetas contienen trabalenguas, adivinanzas, pistas o también pueden ser un mapa. Acá es necesario incluir la creatividad de cada uno de ustedes o cada una. Al resolver cada una de estas adivinanzas o trabalenguas y de a uno por vez, el grupo va a ir descubriendo qué tiene que buscar para poder abrir el candado, a dónde dirigirse, con quién consultar y cómo hacer para acceder a esa clave. La búsqueda de respuestas a estos indicios, pistas, adivinanzas, trabalenguas, llevan a los buscadores de sentidos hacia la biblioteca, la cual estará desordenada, emergiendo así la necesidad de ordenar para poder encontrar el libro que abrirá la caja. Dentro de esta propuesta de lío en la biblioteca, es interesante poder ir trabajando diferentes contenidos en relación a prácticas del lenguaje, literatura, matemática o cualquier otro contenido que les sea relevante para su grupo. Cuando el grupo encuentra el cuento, se da cuenta que para poder encontrar la clave necesitamos leerlo. Luego de la lectura podemos trabajar con aspectos relacionados a la literatura y sus contenidos. En este caso, elegí el trabajo sobre las emociones que le generó o no este cuento. Además, dadas las posibilidades, el grupo podrá ir pensando determinados nombres que le puedan llegar a poner a este gato limón. Limón será la clave para poder abrir la caja. Luego de que la descubran, el grupo podrá abrirla y en ella encontrarán un libro que se titula El libro de los nombres y también encontrarán en ella linternas de luz ultravioleta. Al usar las mismas, el grupo se da cuenta que en la sala hay flechas dibujadas en las paredes que solo pueden ser vistas con este tipo de luz. Dichas flechas los llevarán hacia una sala la cual estará cerrada, pero que tendrá algo escrito. Para poder conseguir la llave que abre esta puerta secreta, deberán completar la historia de su nombre. Le dejamos la de limón en el libro de los nombres. En este caso, yo elegí que esto que estaba escrito sea con tinta invisible para que pueda ser vista con las linternas. La propuesta del libro de los nombres intentará trabajar sobre la historia de los nombres del grupo, en conjunto con sus familias. Esto puede ser pensado y diseñado como taller con las familias. Este libro tendrá como título cada uno de los nombres del grupo. Dentro de este encontrarán el apartado de
historia de los nombres y otros apartados como olores, colores, texturas, sonidos, sabores. También tendrán como ejemplo del apartado de la historia del nombre al de limón. Luego de completar la parte de la historia de sus nombres, seguramente van a querer ir a abrir la puerta, aunque ésta seguirá bloqueada. Sería oportuno buscar con las linternas en el libro de los nombres algo que se nos haya pasado. Las categorías de los nombres de limón ya están completas. Estas categorías son olor, color, sabor, textura y sonido, pero son solo legibles con la luz de estas linternas. Al final del libro también hay una clave que es la que abre dicha puerta. Antes de ingresar a la sala cerrada, sería interesante pensar con los chicos. Chicos, esto de andar buscando pistas y resolviendo acertijos me suena mucho a... ¿cómo es que se dice? Y dejar un espacio para ver qué surge. En este sentido, a mí personalmente me llama la atención o me hace recordar a los exploradores, aquellas personas que buscan, investigan. Este momento es oportuno para transformarnos en los exploradores o buscadores de. Pero para poder convertirnos en ellos, necesitamos saber qué usan estos exploradores, posibilitando así la construcción de determinados elementos que se utilizan. Libreta, brújula, lapicera, binoculares. Podemos ir pensando con el grupo un kit que nos pueda servir. Cuando ya tengamos preparado este kit, el grupo podrá dirigirse a la sala. En ella encontrarán otro mensaje. Para poder completar los colores, olores, sabores y texturas de sus nombres, como está escrito el de limón, van a tener que traer el libro de los nombres. Detrás de estas puertas encontrarán diferentes elementos que les ayudarán a completarlo. Luego de poder completar el libro, necesitaremos liberar la carta, que está dentro de la caja que está con candado. Para ello, tendrán una tarjeta con una adivinanza que invite a buscar con las linternas en la contratapa del libro de los nombres algún indicio de la clave para poder abrir este candado. Cuando logren liberar la carta, encontrarán en su sobre algunas tarjetas con QR, realidad aumentada, estampillas o imágenes del mismo cuento. En este caso, el gato que buscaba un nombre. Quien envía esta carta es Limón, que nos comentará que se enteró que estuvieron pensando en nombres para él, solicitando que se los hagan llegar. Al no saber de dónde proviene la carta, nos encontramos con el problema de a dónde enviarla. A partir de aquí, el grupo deberá encontrar indicios en las imágenes y en la misma carta o en estos QR de realidad aumentada el lugar de donde proviene, en este caso de Japón. En la misma línea, otra de las posibilidades es trabajar con los nombres de la autora e ilustradora, que también dan indicios de dónde pudo haber provenido la carta, ya que ellas viven en Japón, posibilitando así el trabajo de investigación en relación a ella o el trabajo con la biografía. Cuando logremos enviar la carta, habrá una respuesta por parte del gato Limón. En esta oportunidad podría ser que les envíe un video o un link de Zoom para poder contactarse con él. En esta ocasión los felicita por haber encontrado de dónde provenía la carta y así también los felicita por los nombres que encontraron para él. Y le pregunta al grupo si es posible ir para la Argentina. Pero para poder ir, el grupo deberá preparar un espacio muy particular en el que él pueda jugar y alimentarse. En esta invitación los convida a trabajar con algún informante clave, como puede ser alguna organización rescatista de animales o la posibilidad de ir a una veterinaria para conocer qué espacios y elementos necesita un gato para ser feliz y poder habitarlos. También otra posibilidad sería trabajar con escenarios lúdicos con una docente de área especial como puede ser expresión corporal,
a través de las diferentes calidades de movimiento, permitiendo ir construyendo una idea de tonicidad lúdica para con los gatos. También, otra posibilidad es trabajar en relación al tiempo. ¿Cuánto falta para que el gato Limón llegue a la Argentina? ¿Cuánto tiempo de juego necesita un gato para estar feliz? ¿Todo el tiempo se puede jugar con los gatos? Estas son algunas de las preguntas que podemos ir pensando para el trabajo sobre esta propuesta. Para el apartado de a buscar el DNI de Limón, será oportuno que Limón les comente al grupo que no puede ingresar a la Argentina sin un DNI y que no sabe qué es eso ni para qué sirve. Para conocer la respuesta a estos interrogantes, el grupo, junto con el docente, deberán pensar lugares a los cuales dirigirse. Por ejemplo, en San Nicolás, este lugar es el Registro Civil y ANSES. Esto nos permite también el trabajo con el juego dramático, jugar a sacar turnos, hacer colas, realizar trámites, buscar alguna documentación requerida para los mismos, son algunas de las posibilidades que pueden emerger. Del mismo modo, podemos ir pensando cómo sería el DNI de Limón. También está la posibilidad de realizar los DNI propios con la incorporación de alguna de las categorías que se encuentran en el libro de los nombres. El uso de los DNI en la sala abre la posibilidad y la oportunidad para poder votar, que sería el uso social del DNI. En este caso, podríamos pensar y votar el nombre de la zona de Limón, que es el lugar que les fue solicitado. También es importante saber que, de ser posible, podríamos investigar cómo votan en Japón y realizar alguna elección de la forma de sufragio que podamos elegir para este momento. Cuando Limón llega a la Argentina, sería interesante ver de qué forma ir incorporando nuevos escenarios o nuevos personajes. En este caso, yo elegí que Limón encontrara una pareja y pasó un tiempo determinado. Entonces, cuando Limón y su pareja quedan embarazados, será momento de pensar en algunos nombres para estos cachorros, y es una buena oportunidad para imaginarnos cómo serían estos. ¿Tendrán los colores de la mamá o del papá? ¿Serán una mezcla de ambos? Esto nos posibilita utilizar la técnica de la ilustradora para imaginarnos y pintarlos, y comenzar a escribir, ¿por qué no?, el libro de la familia de Limón, en el cual pueden encontrarse estas creaciones y registros fotográficos. Esto también posibilita el trabajo para observar el crecimiento y desarrollo de estos animales, en este caso los mamíferos. Al momento de pensar los nombres para sus cachorros, a Limón y su pareja se les complica, ya que todos los nombres que su pareja pensó, a Limón no le gustan para nada. Sí, como en el cuento. Limón les puede comentar que en su país hay nombres que traen mala suerte. El grupo puede investigar para conocer al respecto, ya que de algún modo deben nombrarlos. Una de las posibilidades es buscar de qué forma ahuyentar la mala suerte. Otra posibilidad es buscar nombres que sean acordes al pensamiento de Limón. Otra posibilidad también es buscar nombres argentinos con una connotación de buena suerte. Esta situación de la familia de Limón, que se expande por la llegada de su pareja y sus cachorros, abre la puerta para volver a pensar en la zona de Limón, para que pueda ser habitada por más gatos. También es otra oportunidad para volver a traer la información recabada en todo este trayecto. Es un buen momento para volver sobre nuestros pasos y recordar lo que trabajamos e investigamos, como así también volver a pensar el nombre de esta zona, ya que ahora no es solo de Limón. ¿Qué nombres se te ocurren a vos? Sería interesante que quienes estén viendo este video comenten qué otras posibilidades se pueden encontrar. Como el formato ahí no es más fuerte en la escuela. Cuando el formato en la escuela se hace más fuerte que lo que enseño y la forma en que lo enseño, más allá del gran formato, ahí sí creo que coincido con José en